Eileen Carol Pittman nació un 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, un día que solo ocurre una vez cada 4 años. Esto la hacía sentir especial en algunos aspectos, pero también marcó su vida porque nunca celebraban su cumpleaños. Sus padres, Leo Arthur Pittman y Diane Wuornos, eran adolescentes el día que se casaron. Él tenía 16 y ella 14. Al poco de casarse tuvieron a su primer hijo, Keith, y un año después nació Eileen. Como era de esperar, su matrimonio no duró mucho, pero no fue porque eran demasiado inmaduros para formar una familia, sino porque Leo Arthur Pittman era un hombre violento y alcohólico que abandonó a Diane antes del nacimiento de Eileen. Según registros judiciales, Leo Arthur Pittman fue diagnosticado con esquizofrenia y más tarde fue encarcelado por abusar de un pequeño y asesinar a otro. Acabó su vida en prisión en el año 1969. En enero de 1960, cuando Eileen tenía 4 años, su madre Diane la abandonó a ella y a su hermano Keith, dejándolos bajo el cuidado de sus abuelos maternos, Laurie y Britta Wuornos, que les dieron sus apellidos. Diane Wuornos afirmó que no podía lidiar con los abusos físicos y verbales de su padre, Laurie Wuornos, quien también era alcohólico y extremadamente violento. Diane desapareció de sus vidas, y Eileen creció sintiendo que había sido abandonada por todos los adultos que debían protegerla. Este abandono dejó una cicatriz profunda en Eileen, quien más tarde afirmó que siempre sintió que no era lo suficientemente buena para ser amada. Britta, la abuela, era una mujer fría, distante y emocionalmente ausente. Nunca mostró afecto ni interés por sus nietos. Por otro lado, Laurie, el abuelo, es una de las personas más perversas con las que se cruzó Eileen en su vida. Laurie, así como el padre biológico de Eileen y Keith, era alcohólico y un hombre muy violento. Se la pasaba insultando a toda la familia y abusó de Eileen desde que era muy pequeña. Según varios testimonios, Laurie Wuornos maltrataba regularmente a Eileen y a su hermano Keith, tanto físicamente como verbalmente. En una entrevista posterior, Eileen declaró que Laurie la obligaba a mantener relaciones con él desde los 8 años. Incluso invitaba a otros hombres a casa para que abusaran de ella. Su abuela Britta sabía de esta situación, pero no hizo nada para evitarlo, ya que se sentía incapaz de detener al monstruo que tenía en casa. La situación doméstica que Eileen estaba viviendo era aterradora, pero al menos tenía una persona en la que podía confiar, su hermano Keith. Este era su confidente, su protector, y el único que le daba algo de cariño. Eileen creció como una niña solitaria y retraída. Rara vez interactuaba con otros niños debido a su timidez. Años después, ya siendo adulta, le diagnosticaron trastorno de personalidad límite. El abuso del que fue víctima bloqueó su capacidad de confiar en las personas y de establecer relaciones sanas. A partir de los 6 años, comenzó a mostrar signos de problemas de conducta, robaba comida y objetos pequeños de las tiendas locales. Mentía constantemente. Incluso fue expulsada varias veces de las escuelas debido a su comportamiento explosivo y su incapacidad para seguir reglas. Ya desde muy pequeña la vida la obligó a percibir su cuerpo como una moneda de cambio. En Rochester, Michigan, donde vivía, había un lugar llamado Los Hoyos, donde los adolescentes del pueblo se juntaban a beber y fumar. Este era un lugar sin supervisión adulta y donde podían hacer lo que fuera sin represalias. Eileen tenía 11 años la primera vez que la invitaron a ir a ese lugar. Ella no tenía amigos y era demasiado insegura, y probablemente sintió un ápice de emoción por esta muestra de aceptación. Sin embargo, los adolescentes suelen ser crueles con personas distintas o marginales, y Eileen estaba a punto de descubrirlo. Después de estar un rato con los chicos populares del barrio, Eileen le pidió a uno de ellos que le diera un cigarro.
Este le dijo que sí, pero solo si le daba algo a cambio. Aileen se fue con él al bosque y unos 20 minutos después regresaron al punto de reunión. Ella se sentía incómoda con lo que acababa de hacer, pero después de un rato le ofrecieron más cigarros y cerveza. Fue la primera vez que se sintió aceptada. Cuando se corrió la voz, todos los chicos del barrio la buscaban para pedirle favores íntimos a cambio de cigarrillos, drogas o algunas monedas. Aileen aprendió una lección de vida que la acompañaría para siempre. Tenía una forma de conseguir lo que quería y sentirse falsamente querida. Y así fue como la joven Aileen se convirtió en mujer de compañía a los 11 años. Como vivía en un pueblo pequeño, rápidamente todos se enteraron de a qué se dedicaba Aileen. Eso provocó un rechazo por parte de sus vecinos. Los adultos no querían que sus hijos se juntaran con ella y los niños de su edad la humillaban e insultaban. Aileen no sabía lo que era tener una relación sana que no fuera con su hermano mayor, pero eso se vio arruinado en el momento en que ella comenzó a tener relaciones con su hermano Keith. Cuando Aileen tenía 14 años, dio a luz un bebé, posiblemente de su abuelo Laurie. Aunque también pudo haber sido de su hermano Keith o de uno de los muchos hombres y jóvenes del pueblo que mantenían relaciones con Aileen. Durante su embarazo, fue obligada a trabajar como criada en la casa de sus abuelos, quienes la trataban como una sirvienta. Buscó un refugio para mujeres víctimas de abuso y dio a luz poco antes de cumplir los 15 años. Su hijo fue un bebé grande y sano, que rápidamente fue dado en adopción en contra de su voluntad. Su abuela estaba enferma y su abuelo no quería otra boca más que alimentar. Aileen nunca más volvió a ver a su hijo. A los pocos meses su abuela Brita falleció y su abuelo la echó de casa. Aileen, sin ningún sitio a donde ir, decidió irse a vivir al bosque que rodeaba el vecindario. Se construyó una cabaña rudimentaria y se prostituía para ganar dinero y poder comer. No conocía otra cosa. Sin embargo, seguía asistiendo a la escuela, con la ilusión de acabar la secundaria y así poder cambiar su vida. Pero no era capaz de sobrellevarlo todo y nunca pudo terminar sus estudios. Sin embargo, antes de dejar la escuela, hizo su primera y única amiga, una chica llamada Dawn, que iba a ser su amiga hasta el final de su vida. Esto hizo que Aileen recobrara un poco la confianza en sí misma y pensó que si podía caerle bien a Dawn, también podría hacerlo con otras personas. Con este deseo en mente, Aileen se gastó todo el dinero que había ahorrado para organizar una fiesta en su casa del bosque. Los adolescentes del pueblo asistieron a la fiesta solo para humillarla y restregarle que no era nadie por lo que hacía para sobrevivir. Incluso la echaron del lugar mientras ellos disfrutaban de la comida y la bebida que Aileen había comprado. Esa misma noche, Aileen se rindió. La idea de ser aceptada en ese pueblo era demasiado lejana. Y es por eso que decidió comenzar de nuevo en otro lugar. Aileen se la pasó recorriendo varios estados y manteniéndose a través del trabajo sexual. Sus clientes eran en su mayoría camioneros y de esta forma pudo ir moviéndose por el país. Estuvo un tiempo con una banda de moteros donde se sentía a gusto entre personas marginales de su misma condición y donde nadie la juzgaba por lo que hacía. En 1976, a sus 20 años de edad, llegó a Florida, la ciudad del sol. Allí conoció al empresario de 69 años, Louis Gratzfeld, propietario de la carbonera Kingston. No tenían absolutamente nada en común, y el hombre le triplicaba la edad, pero se terminaron casando. El matrimonio duró casi tanto como la luna de miel. Aileen llevaba varios años practicando su alcoholismo de manera descontrolada, lo cual hizo que aflorara el lado más violento de su personalidad. Cuando bebía en exceso, trataba mal a su marido, incluso llegó a agredirle con su propio bastón. Cuando llevaban 9 semanas de casados, después de muchos incidentes, su marido, Louis, le pidió el divorcio, además de una orden de alejamiento.
Al poco tiempo de lo ocurrido con su ex esposo, Aileen recibió la horrible noticia de que su hermano Keith había muerto de cáncer de garganta a los 21 años. Keith era la única persona que amaba, y su muerte hizo que algo dentro de ella muriese también. Aileen estaba convencida de que la vida tenía algo en contra de ella, y cada vez su rechazo a otras personas se hacía más fuerte. Después de ese momento, habiendo perdido lo único bueno en su vida, Aileen entró en una espiral de sexo, drogas y alcohol de la que parecía no haber escapatoria. Los siguientes años de su vida los pasó aislada, sin tener ninguna relación afectiva con nadie. Se ganaba la vida vendiendo su cuerpo y gastaba casi todo lo que ganaba en alcohol. En ese momento la mente de Aileen ya estaba dañada y se agravaba cada día más. Realizó varios robos y delitos menores, hasta que el 20 de mayo de 1981, con 25 años, cometió un robo a mano armada. Drogada y alcoholizada, entró en un supermercado, ataviada con un bikini y su pistola calibre 22, apuntó al empleado con ella y le exigió el dinero de la caja. Fue arrestada horas después y la condenaron a 3 años de prisión. Podría decirse que algunos de sus mejores momentos los pasó en la cárcel. Tenía techo, comida y agua asegurada. Además, por fin logró relacionarse profundamente con otras personas de la cárcel. Descubrió su atracción sentimental por las mujeres y pudo explorar de manera sana su sexualidad. En 1983, con 27 años, fue puesta en libertad y volvió a las autopistas y a su vida delictiva, entrando de nuevo en el pozo del alcohol y las drogas. En 1986, Aileen, que ahora se hacía llamar Lee, conoció a una mujer de 28 años llamada Tyria Moore, que trabajaba en un conocido bar gay de Daytona Beach. Pronto se convirtieron en amantes. Tyria dejó su trabajo y permitió que Wuornos la mantuviera con sus ingresos de la prostitución. Se alojaban en moteles de mala muerte y en coches abandonados. Incluso estuvieron un tiempo viviendo en el bosque. En julio de 1987, la policía de Daytona Beach detuvo a Tyria y Aileen Wuornos para ser interrogadas, bajo sospecha de haber golpeado a un hombre con una botella de cerveza en una pelea de bar. El 18 de diciembre de ese mismo año, policías de tráfico denunciaron a Wuornos por conducir por la carretera interestatal con una licencia caducada y un coche robado. Aileen, que era una persona muy dominante y violenta, se vio involucrada en un sinfín de peleas de bar derivadas de la gran cantidad de alcohol que consumían ella y Tyria. También fue acusada de robar en el departamento de uno de sus clientes y de llamar por teléfono a un supermercado para amenazar a los empleados. Y así, entre delito y delito, pasaron 4 años en los que todo parecía ser amor y felicidad en sus vidas. Pero sus problemas de apego emocional se impusieron entre Aileen y una relación sana. Además, la edad hizo mella en Aileen. Ya contaba más de 30 años y se veía mucho más avejentada. Su lujuriosa vida de alcohol y drogas la habían convertido en una mujer poco atractiva. Además de la falta de higiene, eso hizo que su clientela bajara considerablemente. Como se suele decir, el peor enemigo de una prostituta es el tiempo. Eso, sumado al hecho de que la mayoría de los clientes de Aileen eran militares y estos se habían ido a la guerra del Golfo. La falta de dinero provocó un fuerte conflicto entre Aileen y Tyria. Estaban a punto de perder su cuarto de motel porque Aileen ya no ganaba suficiente dinero. Después de un altercado violento, Tyria sacó a su esposa de la recámara y le dijo que no podía regresar hasta que llegara con el dinero de la renta. Aileen se enfrentó aquella noche a su peor miedo, que era perder a la única persona a la que había amado. Se dijo a sí misma que ganaría dinero como fuera, así que, como había hecho miles de veces, salió a las autopistas en busca de clientes. Esa misma noche, del 30 de noviembre de 1989,
un coche se detuvo al lado de Aileen. Era el ingeniero electrónico Richard Mallory, de 51 años, que la invitó a subir al auto. Aileen no tenía ni idea que su nuevo cliente era un pervertido sin escrúpulos y un abusador sexual reconocido por las autoridades. Mallory era dueño de un negocio de reparación de electrónicos en Clearwater, Florida. Su negocio le iba bastante bien, era divorciado y sin hijos a su cargo. Su única afición era pegarse escapadas de vez en cuando con el dinero que iba ahorrando, para estar 3 o 4 días en un hotel con varias prostitutas, a las que a veces golpeaba y maltrataba si no hacían su voluntad. Era un hombre extraño y paranoico. En 2 años había cambiado el número de su casa 8 veces y acostumbraba a cerrar su negocio de la noche a la mañana sin dar explicación. Esa noche del 30 de noviembre, Aileen y Mallory se emborracharon juntos. El hombre parecía amable al principio, hasta que el exceso de alcohol hizo que su sadismo aflorara de repente. Quería hacerle daño, y se lo dijo. Después de eso comenzó a golpearla y la maniató con fuerza al volante de su viejo Cadillac. Mallory le dijo que tenía que hacer lo que él le pidiese, si no la mataría. Abusó de ella durante largo rato. Luego salió del coche para abrir el maletero. No se sabe qué tipo de herramienta perversa quería sacar de allí. Aileen sabía que tenía que hacer algo para escapar, o ese sería su final. Como pudo, logró zafarse de sus ataduras y sacó una pistola calibre 22 que siempre llevaba en su bolso. En cuanto Mallory se dio cuenta, regresó al asiento para quitársela, pero no lo logró. Aileen le disparó varias veces en el pecho, cometiendo su primer asesinato. La adrenalina que sintió Aileen fue impresionante. El asesinato fue cometido en defensa propia y de pronto Aileen se llenó de alegría, pues la cartera de Richard Mallory estaba completamente llena. Aileen no había planeado cometer un asesinato y mucho menos sabía cómo deshacerse del cuerpo. Así que lo único que se le ocurrió fue llevarlo a un basurero, lo envolvió en una alfombra vieja y lo tiró adentro de un contenedor. Después de tirar el cuerpo de su agresor, se llevó su coche y todas sus pertenencias. Con este primer asesinato despertó algo en Aileen. Sintió que por primera vez en su vida tenía el control de la situación. Ya no se dejaría abusar ni humillar nunca más por un hombre. Esa noche, al llegar a su motel, Aileen le mostró a Tyria el dinero que había conseguido y la pareja se reconcilió. Aileen le contó que esa misma noche había matado a un hombre. Le expuso todos los detalles mientras Tyria la miraba con los ojos abiertos como platos. Después de eso, Tyria dijo que no quería saber nada más y esperaba que no volviera a ocurrir. Aileen fue desde el principio una asesina torpe y descuidada. Su poca atención a los detalles fue lo que terminó llevándola a prisión. El mayor de sus errores fue que empeñó una cámara de fotos que estaba en el coche de Richard Mallory. El dependiente de la casa de empeños le pidió sacarle una huella dactilar, lo cual era un procedimiento normal, ya que muchas veces llegan a vender cosas robadas. Aileen dejó que tomaran el registro de sus huellas, lo cual lamentaría más adelante. Probablemente Aileen no le dio importancia y pensó que eso no le traería consecuencias, además de estar bajo el efecto continuo de drogas y alcohol, lo que nublaba su juicio. Pocos días después, un policía encontró el Cadillac abandonado de Richard Mallory. Adentro habían preservativos, una botella de vodka y una cartera vacía. El policía reportó el coche abandonado, pero nada indicaba hasta ese momento que el dueño había sido asesinado. Por otro lado, Tyria y Aileen vivieron su mejor momento. Tenían dinero para pagar la renta y hasta un poco más para darse algunos caprichos. Con ese dinero, Aileen no tuvo que trabajar durante un tiempo, lo cual permitió que las dos pudieran pasar más tiempo juntas y su relación mejoró considerablemente. 6 semanas después del asesinato, en Woodland, al norte de Daytona Beach,
unas personas que buscaban comida dentro del basurero encontraron el cuerpo sin vida de Richard Mallory. La policía investigó el caso durante un tiempo. Hubo un par de evidencias y de sospechosos, pero nada concluyente. Cuando la policía buscó un motivo para su asesinato, pensaron que podía haber sido un ajuste de cuentas, ya que Mallory contaba con muchos enemigos. Algunas de sus exesposas lo odiaban abiertamente. También era un hombre violento y explosivo, que consumía alcohol en exceso y buscaba peleas en los bares. Un antiguo empleado suyo dijo que Mallory estaba loco y que era un paranoico agresivo. La policía no pudo encontrar nada esclarecedor. Además, ni siquiera estaban pensando que el asesino fuera una mujer. Poco tiempo después, el dinero que Aileen había ganado se acabó. Así que tuvo que volver a las calles a trabajar, pero su actitud hacia los clientes había cambiado por completo. Varios meses después de su primer asesinato, ocurrió el segundo. En la mañana del 1 de junio de 1990, el cuerpo de un hombre fue encontrado desnudo y con una gorra puesta, al norte de Tampa. Tenía 6 balazos en el pecho y le habían robado. Pero no fue hasta el 7 de junio cuando pudieron reconocerlo por su registro dental. Se trataba de David Spears, de 43 años, un obrero constructor que fue visto por última vez saliendo de su trabajo en Sarasota el 19 de mayo. Spears tenía planeado visitar a su exesposa en Orlando esa tarde, pero nunca llegó. De hecho, su jefe encontró su pick-up abandonada en la carretera, pero esa pista no llevó a nada. Para el momento en el que se logró identificar a Spears, encontraron a la tercera víctima. El 6 de junio, encontraron el cuerpo sin vida de Charles Carskadon, de 40 años. Trabajaba en un rodeo en Missouri y desapareció el 31 de mayo. Su cuerpo desnudo fue hallado a unos 60 kilómetros de donde encontraron el de David Spears. A Charles Carskadon le habían disparado 9 veces con una pistola del 22 y también le habían robado. Con este indicio, los investigadores conectaron este asesinato con el de Richard Mallory y más adelante con el de David Spears. Empezaron a ver un patrón que se repetía. Los investigadores se resistían a pensar que buscaban un asesino serial, pero ya no podían ignorar las evidencias. Todas las víctimas recogieron a su asesino en la carretera y en altas horas de la noche, por lo que la policía empezó a barajar la posibilidad de que fuera una mujer, en concreto, una trabajadora sexual. Todas las víctimas tenían un perfil idéntico. Hombres blancos de mediana edad, con sus carros abandonados en la carretera, muertos a balazos con una 22 y los cuerpos siempre estaban desnudos. Quizás Aileen elegía a estos hombres entrados en años para desquitarse de alguna manera de los abusos que sufrió por parte de su abuelo. Ella nunca se preocupó por pasar desapercibida. No planeaba los asesinatos, sino que actuaba sobre la marcha. El día de la independencia de Estados Unidos, el 4 de julio, una mujer llamada Rhonda estaba viendo un espectáculo de fuegos artificiales cuando fue testigo de un accidente automovilístico. Un Pontiac chocó contra un árbol frente a su casa. Del auto salieron 2 mujeres totalmente ebrias soltando maldiciones y tirando botellas de cerveza por todos lados. Una de ellas, de pelo rubio, traía el brazo ensangrentado. Era Aileen. Rhonda llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron al lugar, las mujeres ya no estaban. Solo encontraron el Pontiac con los faros rotos, el paragolpes abollado y rastros de sangre, que eran combinación de la sangre de Aileen y de alguien más. La policía identificó a Peter Sims, un hombre jubilado de 65 años, como el dueño del auto. Sims llevaba desaparecido casi un mes. Entonces, después de revisar el auto, los agentes encontraron huellas dactilares en la palanca de cambios, las cuales iban a ser útiles en caso de que agarraran al sospechoso, que estaba dejando evidencias por todas partes. Después de la declaración de Rhonda, los retratos robot de Aileen Wuornos y Thierry Amour circularon por todas las comisarías de policía.
Las estaban buscando por el asesinato de Peter Sims, pero no sabían que Aileen también había cometido otros 3 asesinatos alrededor del estado. Para este momento, ninguna de las dos se imaginaba que andaban tras ellas, así que seguían con su vida de excesos. Aileen empeñaba las pertenencias de sus víctimas y compartía el dinero con Tyria. A ambas les gustaba ir a bares de moteros y gastárselo todo en alcohol y drogas. Troy Eugene Burrs, un repartidor de hot dogs de 50 años, fue a entregar un pedido el 30 de julio de 1990, pero nunca regresó. Su jefe preguntó por él y descubrió que no había llegado a ninguno de sus destinos, así que decidió denunciar la desaparición a la policía. Encontraron su vehículo horas después, pero no había rastro de Troy. Varios días más tarde, el 4 de agosto, su cuerpo fue encontrado en el Parque Nacional de Ocala. Le habían disparado 2 veces en el pecho, con una pistola del calibre 22, y esta vez conservaba la ropa. Aunque no se conectó su asesinato con las otras víctimas hasta tiempo después. El 12 de septiembre de 1990, 2 adolescentes paseaban en bici sin rumbo fijo por las calles y callejones de su barriada, en el condado de Marion. Al llegar a una calle sin salida, encontraron al ex jefe de policía Charles Dick Humphries, de 56 años. Yacía en el suelo con 6 disparos en la cabeza y en el torso. Nuevamente era un calibre 22 y el cuerpo estaba desnudo. La situación ya se estaba descontrolando. Aileen y Tyria tuvieron una de sus peores peleas. La vida que llevaban ya no era del agrado de Tyria, que veía como la mente de su compañera se deterioraba cada día más. Aileen traía mucho dinero y a menudo objetos de origen dudoso. Además, no siempre confesaba los asesinatos a Tyria. Por lo que Aileen abandonó el hogar conyugal y se vio en la calle nuevamente. Fue después de esta pelea cuando Aileen asesinó a su 7ª y última víctima. Se trataba de Walter Gino Antonio, de 62 años, un camionero de Merritt Island. Lo encontraron desnudo, excepto por sus calcetines, al noreste de Cross City. Tenía 4 disparos en la cabeza. Para este momento, los periodistas notaron un claro patrón en todos los asesinatos y fueron ellos los que presionaron a la policía para hacer públicos los retratos robot que se tenían de las sospechosas. Y a lo largo de 3 semanas, algunos denunciantes anónimos identificaron a las dos como Tyria Moore y Lee Blachowicz. La policía rastreó sus traslados mediante recibos de moteles y así descubrieron que esta tal Lee también se hacía llamar Laurie Grody y Cami Marsh Green. Esta tal Blachowicz, Grody o Green había empeñado algunas de las pertenencias de sus víctimas a lo largo de la semana, regalando sus huellas dactilares en cada casa de empeño a la que iba. Entonces, fue solo cuestión de tiempo ponerle nombre a todos estos seudónimos. Un día, Aileen vio su rostro en el noticiero con el letrero de «Se busca». Por primera vez, se dio cuenta de que sus actos podían tener consecuencias, pero no estaba dispuesta a enfrentarse a la persecución, y lo primero que hizo fue deshacerse de su confiable arma calibre 22 que arrojó a la bahía Ross. Pero la policía tenía decenas de evidencias y sus días en libertad estaban contados. Todo este revuelo, además, fue lo que terminó con la relación de Aileen y Tyria. Tyria finalmente se fue a casa de su hermana y Aileen huyó para no ser encontrada. Para comienzos del año 1991, Aileen estaba sola, devastada y viviendo en el asiento trasero de su auto. Pero ser buscada por la policía no le iba a mantener lejos del amor de su vida, el alcohol. La noche del 8 de enero, Aileen acudió a su bar de moteros favorito, a beber unos tragos. 2 agentes de paisano la iban siguiendo,
pero sabían que Aileen estaba armada, por lo que fueron cautelosos. La invitaron a varias copas y estuvieron charlando con ella amigablemente para no levantar sospechas. Aileen se quedó esa noche a dormir en un viejo remolque del dueño del bar. No sabía que ya le estaban preparando la encerrona para atraparla. A la mañana siguiente, Aileen jugaba al billar tranquilamente cuando estos dos hombres aparecieron de nuevo. La invitaron a salir afuera con algún tipo de excusa. Una vez afuera del bar, una decena de policías se abalanzó sobre Aileen. Fue arrestada y llevada a comisaría. La idea de una mujer asesina serial conmocionó a los medios y a todo el país. Su caso fue un boom mediático y pronto escritores y productores de cine ambiciosos acudieron a hacer tratos con Aileen para que contara y vendiera los derechos de su historia. En el estado de Florida estaba prohibido que un criminal ganase dinero a costa de sus crímenes o de su propia imagen. Por ese motivo comenzó una batalla de abogados, fiscales, productores, agentes de policía, trabajadores sociales, investigadores y otros que quisieron sacar su tajada a costa de Aileen y los crímenes que había cometido. Fuentes de la época cuentan que se llegaba a pagar hasta $25.000 por una sola entrevista con Aileen. De ese dinero Aileen nunca vio nada. Aún así, a Wuornos le encantó la atención mediática y le contó su historia a quien quisiera escucharla. Su necesidad de contarla terminó poniendo en tela de juicio la verdad de su palabra, ya que como buena psicópata siempre metía detalles, cambiaba cosas y exageraba. Su juicio no comenzó hasta el 14 de enero del 92, un año después de su captura. La Dama de la Muerte, como le apodaron los medios, contó a detalle cómo ocurrió el asesinato de Richard Mallory y confesó sus demás crímenes. Al principio trató de defenderse diciendo que todos sus asesinatos los cometió en defensa propia. Luego empezó a perder la cabeza y a decir que era culpa de la sociedad que se había ensañado con ella y de los numerosos abusos que sufrió de su abuelo y otros muchos hombres. Pero aún así el caso solo duró 2 semanas. El juicio terminó pronto, porque este caso estaba prácticamente perdido para ella, aunque faltaba la pieza importante de esta espiral descendente, que es la vida de Aileen, lo que terminó destruyéndola moralmente. El corazón de Aileen se rompió por completo cuando vio a la testigo estrella que iba a hablar en su contra, Tyria Moore. Los investigadores habían convencido a Tyria para declarar en contra de Aileen. Tyria había sido la cómplice de varios asesinatos y su cara también estaba circulando en los noticieros de Florida. Pero cuando vieron que Tyria no tenía antecedentes penales, decidieron hacer un trato con ella. Completa inmunidad a cambio de que contara todo acerca de lo que hizo con Aileen. Y, por supuesto, aceptó el trato. We were sitting on the floor watching TV, and she just come out and said, "I have something to tell you." And I asked her what, and she said that she had shot and killed a man that day. Tiempo después se supo que Tyria estaba vendiendo los derechos de Aileen con el único fin de enriquecerse y que varios agentes de policía hicieron tratos con ella para llevarse una parte del suculento pastel. El abogado de Aileen, Steven Glazer, a la vista de la evidente culpa de su cliente, tan solo intentó que le dieran la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.
Estaba abogando por las circunstancias atenuantes, que era la horrible vida que Aileen vivió desde muy pequeña y que fue eso lo que la llevó a cometer sus crímenes. Steven, también llamado el Doctor Legal, era un tipo chabacano, sin mucha experiencia, ni siquiera tenía despacho. Era un ex hippie que aún fumaba cannabis y que se anunciaba en la tele al más puro estilo Saul Goodman. Most of us will probably never worry about spending time in jail, but if you are ever involved in the criminal justice system, you will need a lawyer who can explain. Se sabe que hizo tratos con la policía y con algunos productores de películas y documentales para lucrarse a costa de Aileen. Aileen fue diagnosticada con trastorno de personalidad límite. Posiblemente fue por culpa de los abusos que sufrió, aunque también diagnosticaron que en algún momento de su vida durante la infancia, Aileen tuvo algún golpe traumático en la cabeza, que también pudo ser el causante de su evidente locura. Dijeron que tenía una personalidad infantil y un tanto primaria. Ella alegó que todos los asesinatos que cometió fue en defensa propia, aunque eso solo pasó con el primero, Richard Mallory, que si quiso abusar de ella, los demás no estaban tan claro para la acusación. What I did was what anybody else would do. I defended myself, which everybody has the right to defend themselves. And I had no intentions of killing anyone. I would not do that. I'm not that type of person. Aún así, Aileen se merecía un juicio justo, pero no fue el caso. En los años 90, siendo una mujer, prostituta, pobre y abiertamente homosexual, su juicio fue totalmente sesgado desde el principio. Fue obligada a confesar y declararse culpable sin tener a su abogado presente. Aileen se declaraba inocente y decía haber cometido los crímenes en defensa propia, aunque todos los videos de sus declaraciones fueron alterados y editados para manipular al jurado y que fallase en su contra. Tampoco escucharon el testimonio completo de su vida y su carrera como trabajadora sexual. Y pasaron por alto el historial delictivo de su primera víctima, Richard Mallory. Y para inclinar la balanza aún más en contra de Aileen, el fiscal del caso era John Tanner, mejor conocido como el tutor espiritual del famoso asesino Ted Bundy. John odiaba abiertamente a las prostitutas y decía que eran la lacra de la sociedad. Además, mantenía una amistad con el juez del caso y estaba bien relacionado, por lo que Aileen no tenía nada que hacer. I was just heading over there to see who was there, and got up to the fort, and the door was kind of closed, so I, opened it up, and Keith and Mark had Eileen in there. What do you mean that they had Eileen in there? Well, they had her in there, and she was naked, and what was happening? Well, Keith was having sex with her. Did you say during that? Yes. Did you ever have sex with Eileen again? Just that day. She wanted us to be boyfriend and girlfriend in public, and I... When you were in public around other kids, when the rest of the kids were around, how did you treat her? Like she was nobody, like she was dirt, like I had nothing to do with her, What would you say to her? Tell her to get the fuck out of my face and go some fucking place else. Did you call her any names? Call her ugly, bitch. If she were following along behind you, what would you do? We'd, depending on who was with me or whatever, but I'd turn around and throw rocks at her and tell her to get the fuck out of there, go home. Why would you do that? Because I didn't want to be seen with her. I didn't want to be associated with her. Do you
know whether she was having sexual relations with anyone else at this time? Yes, I did. And who was that? Her brother, Keith. Is that her uncle, or is that her actual That's father? her actual brother. I don't know how much you want me to say. He was a bastard. Do you recall an incident when you and Eileen skipped school? Yes. What happened when, did you go to Eileen's house with her? I walked home with her, and we had gotten caught. And I remember looking through the front. They had a screen door view. And the minute she walked in, he had her over a chair. And I stood there and watched him. And he beat the hell out of her with a black belt that was around his waist. He took it off and told her to lean over the chair and walloped on her for a good 5 minutes. Was this what you would call a spanking? Oh, no. No, it was like it left me hypnotized. Did he know you were watching? Yeah, he did. He was aware I was watching. Is that just an example as to... That's an example. Yes. El sargento de policía Brian Jarvis descubrió la trama de corrupción detrás del caso Eileen y cuando lo denunció a sus superiores, estos lo retiraron del caso. Descubrió que el capitán Vinegard, el sargento Munster y el alcalde Dan Henry estaban trabajando en la sombra con Thierry Amour para hacerse con una parte de los derechos de las películas. El sargento Brian Jarvis fue amenazado de muerte a través de una carta anónima. Incluso entraron una tarde en su casa mientras no estaba y le robaron todos los datos y la información que tenía sobre el caso Wuornos. Aún así, esto llegó a oídos de la prensa y tanto los dos agentes como el alcalde Henry tuvieron que dimitir por estar implicados en negocios ilícitos con Hollywood para vender la historia de la primera asesina serial de Estados Unidos. Major Dan Henry resigned as Chief of Staff of the Marion County Sheriff's Office after being notified of an investigation being conducted by the Florida Department of Law Enforcement. The investigation being conducted by the Florida Department of Law Enforcement centers around taped telephone conversations made by Deputy Munster between he and Major Henry involving the Eileen Wuornos case. Eileen fue condenada a muerte en 3 ocasiones distintas y pasó un total de 10 años en el corredor de la muerte. The majority of the jury, by a vote of 12-0, advise and recommend to the court that it impose the death penalty upon Eileen Carol Wuornos, also known as Susan Lynn Blahovic, also known as Lori Christine Brady, also known as Cammie Marsh Green, dated at DeLand, Volusia County, Florida, this 30th day of January, 1992. Eileen, how do you feel about the verdict? Why did the jury find you guilty? I think it's easy enough. El tiempo en prisión hizo mella en la psique de Eileen. Su demencia aumentaba cada día. Empezó a soltar teorías conspirativas, como que le habían puesto cámaras en su celda y cada vez que ella se ponía a escribir, conectaban un dispositivo ultrasonido para atormentarla. También dijo que los agentes le seguían la pista desde el primer asesinato y que la dejaron seguir cometiendo crímenes para, según decía ella, limpiar las calles de abusadores. El 8 de octubre de 2002, el gobernador de Florida, Jeb Bush, firmó la orden de ejecución de Eileen Wuornos a los 44 años de edad, para ser llevada a cabo al día siguiente, el 9 de octubre. Jeb se presentaba para las reelecciones con la baza de una ley a favor de la pena de muerte y la ejecución de Eileen encajaba perfectamente, un mes antes de las elecciones. I did it because I believe in the death penalty and I have a duty to implement the law. And a great majority of Floridians want their governor to do this. Por lo que hasta el final de su vida, Eileen fue utilizada, esta vez para campañas políticas. Y fue así como el 9 de octubre de 2002, a las 9:47 de la mañana, Eileen Wuornos murió por inyección letal en la prisión de Florida. Las últimas palabras de Eileen Wuornos quedarán para los libros de historia.
Aileen fue incinerada, como ella quería, y quien se llevó sus cenizas fue su amiga de la infancia, Dawn, que enterró las cenizas de Aileen bajo un árbol en su propiedad de Michigan. Esta es la historia de una niña llevada a límites que muy pocos podrían llegar a soportar, que nubló su juicio cada día que pasaba, fraguando así la mente y el carácter de una verdadera asesina en serie.